Cuando Dios decide actuar, la historia entera se inclina para abrir camino a lo imposible. Bienvenidos a Relatos Bíblicos Vivos. Este es el capítulo 12 de nuestra serie, donde seguimos recorriendo la historia de Abraham, el hombre elegido para llevar sobre sus hombros una promesa que cambiaría al mundo entero. Si te has perdido nuestros capítulos anteriores, te invito a ponerte al día. Cada uno de ellos teje una parte de esta increíble historia de fe. Hoy, prepárate, porque presenciaremos un momento crucial. Veremos cómo el Eterno revela un mensaje que no solo transformará el corazón de Abraham, sino también el de Sara, la mujer que ha esperado toda una vida por una respuesta del cielo. ¿Estás listo para descubrir cómo lo imposible está a punto de suceder? No te muevas, porque esta historia cambiará tu perspectiva. Comenzamos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo. Abraham permanecía allí, bajo el cielo inmenso que tantas veces lo había visto dudar, preguntar y buscar sentido. Un cielo que no cambiaba de forma, pero que sí cambiaba de significado. Lo había acompañado desde que salió de Ur. Lo había visto perder, avanzar, detenerse y volver a empezar. Ese mismo cielo que antes parecía distante, ahora le hablaba sin palabras. Era como si el firmamento entero respirara con la promesa del Eterno. Durante años, Abraham había caminado siguiendo una voz que no muchos entendían. Había dejado tierras, familia y todo lo que conocía. Y aunque no siempre entendía el destino, sabía que no caminaba solo. Cada paso tenía un propósito, incluso cuando ese propósito todavía no tenía forma. Ahora, después de tanto tiempo, comenzaba a ver que todas sus decisiones, las valientes, las difíciles y también las equivocadas, lo habían llevado a este momento. Un instante suspendido en la historia, donde lo humano y lo divino se tocaban. El Eterno había cambiado su nombre, y un nombre no se cambia sin transformar también el alma. Abraham se había quedado atrás, como la sombra de un principio. Abraham había nacido como el amanecer de algo eterno, el hombre de la promesa, el padre de multitudes. Pero la historia no se trataría solo de él. Había otra vida profundamente entrelazada con la suya, la vida de Sara. Sara, la mujer que había reído con él, llorado con él, esperado con él. La mujer que había sentido cómo los años se acumulaban como piedras pesadas sobre sus hombros. Su lucha no había sido solo física, sino también espiritual. Esperar sin ver es una de las pruebas más duras del alma humana. Y fue justo allí, en ese espacio íntimo de dolor silencioso, donde el Eterno decidió entrar. Entonces Dios habló. Y cuando Dios habla, la historia se detiene, el aire se purifica, la vida se alinea con un propósito que no se puede medir con los ojos. Las palabras del Eterno atravesaron el tiempo como un rayo de luz pura. Sara tendría un hijo, no un símbolo, no una metáfora, no un consuelo espiritual. Un hijo real, un hijo vivo, un hijo que nacería de su cuerpo. Era una frase que desafiaba todo: la edad, la lógica, la biología, la experiencia humana. Pero justamente por eso era perfecta. El Eterno no buscaba demostrar lo posible, sino manifestar lo imposible. El nombre ya estaba decidido: Isaac, el que hace reír. Porque Dios tiene una manera sorprendente de transformar el llanto en alegría, la risa amarga en risa verdadera, la incredulidad en testimonio. Las palabras resonaron en el corazón de Abraham como un tambor sagrado. Sintió cómo el peso de los años caía de su espalda. Él no entendía el cómo, pero entendía al que lo había dicho, y eso bastaba. Mientras Dios hablaba, Abraham imaginó por un instante a Sara escuchando la noticia. Imaginó la mezcla de sorpresa, miedo, incredulidad, esperanza, emociones que se entrelazaban como hilos invisibles en su alma, porque Sara había cargado tanto, había esperado tanto, había llorado tanto, que el milagro que venía no sería solo físico, sería una restauración total. El Eterno no solo daría un hijo, daría propósito, daría identidad, daría un final nuevo a una historia marcada por la espera. El pacto se confirmaba. No era simbólico, no era poético, era real. Una descendencia tan numerosa como las estrellas que ahora parecían brillar con un resplandor distinto.
Abraham miró hacia arriba y por primera vez en años no vio solamente puntos de luz. Vio futuros, vio generaciones, vio promesas caminando sobre la tierra. El viento se movió con suavidad, como si quisiera participar del anuncio. Abraham cayó rostro en tierra, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que reconoce que está en presencia del Altísimo. No era miedo, era reverencia. Dios iba a comenzar una nación entera desde un vientre apagado, y lo haría para que nadie pudiera atribuirse la gloria, para que toda la humanidad supiera que cuando Él decide levantar una historia, nada ni nadie puede detenerla. Y así, en ese día que parecía uno más, Abraham recibió una promesa que cambiaría el curso del mundo. Y Sara pronto descubriría que lo que ella creía perdido, el Eterno lo había guardado para el momento perfecto. Y esta es la esencia de la fe, esa capacidad de creer en las promesas aun cuando la realidad grita lo contrario. Tal vez, como Sara, sientes el peso de los años, de las esperas, de los sueños que parecen no cumplirse. Donde nosotros vemos un final, Él ve el comienzo de algo nuevo y extraordinario. La promesa de Isaac no era solo para Abraham y Sara, era una demostración para todas las generaciones de que Dios es especialista en lo imposible. Tu historia, por muy difícil que parezca, no ha terminado. Cada paso, cada decisión, cada momento de espera te ha estado preparando para el momento en que su promesa se manifieste en tu vida. Él quiere cambiar tu nombre, no solo de forma simbólica, sino transformando tu identidad, liberándote de las etiquetas del pasado y dándote un nuevo propósito. Ese vientre que parecía estéril, ese sueño que parecía muerto, esa situación que parecía no tener solución, es el escenario perfecto para que Él muestre su poder. Porque cuando el milagro ocurra, nadie podrá dudar de que vino de su mano. La gloria será solo para Él. Así como Abraham cayó rostro en tierra en señal de reverencia, hoy podemos adoptar esa misma postura en nuestro corazón. Reconocer que, aunque no entendamos el cómo ni el cuándo, podemos confiar plenamente en aquel que hace la promesa. La historia de Abraham y Sara nos enseña una verdad que necesita ser escuchada. Dios escribe en lugares donde el ser humano cree que ya no queda nada por escribir. Cuando pensamos que es tarde, Dios comienza. Cuando creemos que ya no hay esperanza, Él revela su propósito. Cuando las fuerzas se acaban, Él muestra que su poder no depende de las nuestras. Sara había vivido años de silencio, pero el Eterno había estado preparando una respuesta que cambiaría la historia del mundo. Lo imposible no es un límite para Dios, es el lienzo donde Él pinta sus mayores obras. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Relatos Bíblicos Vivos. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y seguir esta serie que recorre la Biblia de principio a fin. Te espero en el capítulo 13, donde la promesa comenzará a tomar forma de una manera que no dejará indiferente a nadie.